Recording in progress. Buen día a todos, ¿se ve la pantalla? Sí, Doc. Ahí está. ¿Ahora? Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, buen día a todos. La idea, ¿esto qué es aceptar acá? Aceptar. La idea era hablar de los síndromes epilépticos, son demasiados, yo me voy a referir fundamentalmente a los síndromes epilépticos en el adulto, pero vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en la infancia, en algunos, ¿sí? Nosotros, como neurólogos de adultos, recibimos pacientes que van a transitar esta etapa de la niñez o de la adolescencia a la adultez y necesitamos conocer ciertos antecedentes de los pacientes. ¿Por qué existen las distintas clasificaciones? Las distintas clasificaciones han tratado precisamente, como siempre en neurología o en las distintas enfermedades en la medicina, tratamos de categorizar, simplificar y tratar de hablar un idioma en común en cuanto nosotros estudiamos las enfermedades. Ahora vamos a ver la trayectoria de estas clasificaciones y seguramente con el advenimiento de la ciencia esto va a progresar en otras y otras identidades. Lo que antes decíamos, y bueno, en algún momento va a pasar, o cuando el niño crezca va a ser diferente, o cuando llegue la menopausia, o cuando llegue la adultez, las crisis van a ceder. ¿Por qué decíamos estas cosas, no? O el tratamiento dura toda la vida, o no sabemos. Bueno, cada vez, gracias a la genética, a la revolución de la neuroimagen, vamos a poder categorizar a estas enfermedades. Entonces, la epilepsia es un grupo o es un trastorno de distintas enfermedades, de diferentes etiologías. Y las presentaciones electroclínicas van a marcar cierta evolutividad, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Y bueno, tenemos que saber cuando nos encontramos con un paciente con epilepsia, cuál es el tipo de crisis que tiene. Eso es fundamental, es como en la semiología en todas las enfermedades, ¿sí? O sea, semiología, anamnesis. También tenemos que saber el tipo de epilepsia y a qué síndrome epiléptico pertenecen. Con lo cual vamos a enfatizar la etiología y las comorbilidades. En cada nivel de estas tres agrupaciones vamos a tener que conocerlos. Ya en el año 1995 se empezaban a hablar de los síndromes epilépticos, ¿no? Hubo una guía azul, hubo otro síndrome epiléptico en la infancia, en la niñez y en la adolescencia, pero no había una clasificación formalmente aceptada por la ILAE. Y lo que yo estoy hablando ahora son desde el 2017 hasta el 2021, comenzaron a ver las fuerzas de tarea, ¿no? Las task force, en donde empezaron a establecer, fíjense qué interesante esto, que antes no existía. O sea, nosotros sabíamos que los epilépticos tenían ciertas comorbilidades psiquiátricas, pero tienen otras entidades también. Entonces, la clasificación trató de abarcar todas estas semiologías. Entonces, etiología y comorbilidades van a pertenecer a cada uno de los tipos de crisis, tipo de epilepsia y o tipos de síndrome o síndromes. Tan importante es la anamnesis porque sabemos que hay crisis que tienen inicio focal o crisis que directamente tienen un inicio generalizado. Y aún podemos decir, sí, que no sabemos dónde inicia la crisis.
Por eso es tan rica la semiología en la epilepsia, y es así que nosotros, la epilepsia muchas veces es la forma de cómo el cerebro se organiza, cómo el cerebro responde. Siempre fue un tema de investigación, ¿no? La crisis epiléptica para ver cuáles eran las conexiones intracerebrales. Después de evaluar el tipo de crisis a través de la anamnesis, bueno, entonces tratamos de ver si esta sigue siendo focal, generalizada y focal en forma combinada o desconocida. Y por otro lado, toda esta agrupación, si constituye o no un síndrome epiléptico a través de qué? De la etiología, tanto estructural como genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida, y la comorbilidad que le va a pertenecer a cada uno de estos tipos o cada uno de estos síndromes. Sin olvidar la electrofisiología, que nos va a ayudar a categorizar las crisis. Entonces, ¿a qué definimos síndrome epiléptico? Bueno, un conjunto típico de características clínicas y electroencefalográficas respaldada por hallazgos etiológicos específicos. El diagnóstico del síndrome va a tener implicancias pronósticos de tratamiento y va a ser edad dependiente. Fíjense que nosotros vamos a subdividir, como vamos a ver ahora en la clasificación, edad de inicio, que es desde neonatos e infantes hasta los 2 años, después viene la infancia, y después va a venir edades variables. Cada edad variable va a tener una etiología determinada, en donde se va a dividir en pediátricos y adultos. También digamos, la Task Force o estas reuniones de fuerza de tareas de expertos incluye un documento de posición sobre las crisis generalizadas idiopáticas, que recuerden que siempre hoy cuando hablamos de idiopático, donde no encontramos la causa, generalmente estaba vinculado a enfermedades genéticas o genéticamente determinadas. Es así que los síndromes se van a dividir en generalizados focales o generalizados y focales según el tipo de crisis. Pero actualmente, ya desde el 2017, se comienza a incluir la encefalopatía epiléptica y la encefalopatía del desarrollo o el deterioro neurológico progresivo. Es así que este deterioro neurológico progresivo son epilepsias asociadas al deterioro del desarrollo. ¿De qué va a depender? Las que dependen de la etiología van a estar vinculadas obviamente al desarrollo, y las que dependen de la persistencia de la actividad epiléptica, independientemente de los tratamientos y demás, y eso va a constituir lo que llamamos la encefalopatía epiléptica, pero estas se van a ir desarrollando en las etapas tempranas de la vida. Aunque podemos decir que existirá una epilepsia de deterioro progresivo que va a estar asociado a otras edades y que son deterioros cognitivos con o sin manifestaciones de deterioro neurológico y que se van a reconocer según la etiología subyacente, también a la actividad epiléptica superpuesta o a ambas, como vamos a ver después en algunas epilepsias que tienden a la cronicidad. Es importante dentro del síndrome de etiología específica como este, que lo vamos a ver después en la clasificación, como las epilepsias monogénicas que tienen encefalopatía epiléptica que corresponden a estos genes CDKL5 y a la epilepsia por agrupamiento, que es el PCDH19, que son genéticamente determinantes. Esto siempre y cuando es etiología específica. Hablando de la estructura, podemos hablar de la esclerosis mesial del lóbulo temporal, podemos hablar de las crisis elásticas que anatómicamente se corresponden, y esto se sabe hoy, a los amartomas hipotalámicos, donde esos son altamente epileptogénicos. Antes se pensaban que venían del lóbulo frontal, del lóbulo temporal por proximidades, pero la realidad es que vienen de la estructura misma. Hay otras etiologías específicas, que son epilepsias que surgen o involucran regiones a redes cerebrales específicas que no están incluidas como síndromes, pero pueden tener un conjunto característico de semiología clínica y electroencefalográfica, necesitando entonces, para ampliar estas clasificaciones, un mayor trabajo y determinar condiciones que cumplan
con criterios para ser clasificados como síndromes epilépticos. De los trabajos de Mollet, por ejemplo, y de Peruca, que han investigado las epilepsias, podemos empezar a establecer características clínicas o electroclínicas, en donde desde un pronóstico variable vamos a tener un pronóstico específico, desde comorbilidades variadas vamos a tener comorbilidades específicas o a una ausencia de comorbilidades, o de etiologías variadas a una única etiología. Entonces así vamos a establecer síndromes epilépticos, que como ya dijimos, es un grupo de características clínicas y electroencefalográficas que estarán apoyados por hallazgos de etiología específica, ya sea estructura, genética, metabólicas, inmunes o infecciosas, como vimos en la clasificación. Podemos hablar de un individuo con epilepsia que se asocia a implicancias pronósticas y de tratamiento, o a síndromes que presentan edad dependiente y un rango específico de comorbilidad, o a síndromes que se van a dividir según inicio típico, crisis, tipo de epilepsia, asociaciones a encefalopatías epilépticas y el desarrollo, o a deterioro neurológico progresivo. Las definiciones para cada síndrome específica van a estar contenidas dentro de cada uno de los tipos de crisis. Miren desde cuándo viene la organización de las clasificaciones. En el año 1981 había un esquema básico de crisis y una alteración eléctrica que se veían a través del electroencefalograma común. En el año 83, en Marsella, se empezó a escribir el libro azul, o sea, empezaron a hablarse de síndromes. En el año 85, West empieza a describir su propio hijo cómo era la electroencefalografía. Y Gibbs, juntamente con los hallazgos de West, empiezan a describir las ipsarritmias, sabiendo que la ipsarritmia es una severa alteración del electroencefalograma que está dado por una discontinuidad en los electros, por electros que hacían pausas, después venían paroxismo de puntas, de polipuntas a lo largo de todo el electroencefalograma. En el año 1989, ya se empieza a revisar esta clasificación y se empieza a establecer qué tipos de crisis tiene, qué etiología, qué anatomía, cuáles son los factores precipitantes, cuál es la edad de inicio, la severidad, fíjense, ya empiezan a hablar de cronicidad, si corresponde a un ciclo circadiano o no, y pronóstico. Hasta esta clasificación operacional de las epilepsias del año 2017, donde se establece el síndrome epiléptico y las implicancias etiológicas, estableciendo así esta clasificación. Entonces, dividimos edad de inicio, neonato y lactante, infancia, y en otras epilepsias de edad variable, donde entrarían las epilepsias idiopáticas generalizadas. ¿Qué tipo de crisis tienen estos? Bueno, generalizadas focales o conjuntamente focales y generalizadas, estableciendo así una categoría separada para los síndromes con encefalopatía específica o con encefalopatía del desarrollo, y síndromes con deterioro neurológico progresivo, que pueden entremezclarse o no. Es importante definir un síndrome epiléptico para esta clasificación. Esto sería típico para que facilite al equipo técnico a su reconocimiento y delinear alertas específicas. Esta clasificación es una herramienta disponible en todo el mundo para que todo el mundo hable el mismo idioma, para que se aplique en distintas regiones, aún en pacientes de elevado recurso o de recursos limitados, describiendo un léxico claro con nombres sintomáticos o sindromáticos descriptivo y con nombres propios. Estos deben ser evitados. Y otro problema serían los síndromes relacionados que deben ser identificados. ¿Cómo clasificamos un síndrome? A través de la epidemiología. O sea, el contexto clínico va a ser la edad de inicio, siempre es más o menos típica. La relación por sexo, los antecedentes en la historia, como ser factores perinatales, prenatales y crisis febriles previas, la condición, el desarrollo y el examen neurológico en el momento de la presentación.
Un poco lo que hablamos la vez anterior, cómo va a ser la historia natural o la evolución hacia otro síndrome, cómo va a ser la respuesta a los fármacos y a otro tipo de terapias, si hay o no remisión y cuál es el riesgo de comorbilidades específicas. Por otro lado, establecer tipo de crisis que pueden ser obligadas típicas, ocasionales o excluyentes. Participa también la electrofisiología, como se los mencioné, en donde el electroencefalograma va a ser un capital para nosotros. Nosotros los neurólogos tenemos que mínimamente saber interpretar un electroencefalograma, saber a edades específicas cuál es la actividad de fondo y qué tipo de descarga intercrítica vamos a tener. ¿Cuáles son los patrones ictales y los factores desencadenantes? Fíjense que hay niños sin epilepsia, por eso cuando uno informa un trazado tenemos que tener en un contexto cuál es la semiología de ese paciente. Entre un 0,7 a 2% de niños que no presentan epilepsia pueden tener electroencefalogramas con actividad epileptogénica interictal, como por ejemplo espigas centrotemporales, que pertenece a una epilepsia focal autolimitada, edad dependiente, o descargas generalizadas hasta en un 3,6% de individuos que no presentan epilepsia. Esto muchas veces lo vamos a ver en las epilepsias mioclónicas, en donde hay un patrón electroencefalográfico que se va heredando independientemente de que el paciente tenga o no crisis de epilepsia. Por otro lado, la revolución de la neuroimagen ayudó muchísimo a categorizar las epilepsias. La genética también, el desarrollo de la genética, en donde se comenzaron a estudiar todas las variantes patogénicas o probablemente patogénicas que inducen a desarrollar este síndrome. Hay otros estudios de laboratorio también y cuáles serían los diagnósticos diferenciales a los cuales nos vamos a enfrentar para categorizar estas síndromes. Entonces, acá les mostramos el cuadro en donde los síndromes epilépticos focales, que se inician desde el neonato, que por ejemplo son solamente vinculadas a esta edad. Por ejemplo, la neonatal e infantil familiar autolimitada, la epilepsia infantil familiar autolimitada o la epilepsia neonatal familiar autolimitada. Estas van a ser en el neonato, que muchas de ellas son déficit vitamínicos, son epilepsias que van a ir pasando a través de la maduración y se van a dejar de manifestar en el futuro. Las que tienen etiología específica, que están asociadas a un fenotipo clínico definido y uniforme, que es característico para la mayoría de los individuos afectados, en donde van a tener una presentación clínica, un tipo de crisis, comorbilidades, curso de enfermedad y o respuesta a terapia específica que le va a hacer identificar a ese síndrome, con correlatos consistentes en el electroencéfalo, en la neuroimagen y o en estudio genético. La etiología es importante porque pueden haber mutaciones genéticas, lesiones estructurales muy específicas, un trastorno metabólico definido, un autoanticuerpo específico o agente infeccioso. Y en algunos casos, este fenotipo va a depender de la edad de presentación, que frecuentemente con presentaciones más severas la pueden presentar a menor edad. Fíjese, ya en el chico, la epilepsia temporal autolimitada con espigas centrotemporales o la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas, y después comienzan en el niño y siguen hasta en los adultos las epilepsias de inicio del lóbulo temporal mesial con desarrollo de esclerosis mesial temporal. ¿Cuál es el primero? El huevo de la gallina. Vamos a tener artículos. Eso lo vamos a hablar después en las crisis mesiales temporales. Por otro lado, las epilepsias del sueño hipermotoras comienzan en el niño y se trasladan al adulto. Las occipitales de la infancia son precisamente específicas de la infancia. La epilepsia del lóbulo occipital, la fotosensible, la familiar con focos variables puede desarrollarse todavía en la adultez. La mesial familiar o epilepsia temporal mesial familiar también puede proseguir en la adultez o la que tenga características auditivas. En este cuadro vamos a tener
los síndromes epilépticos generalizados. Y acá entran dos tipos de crisis, o digamos síndromes, que son las idiopáticas generalizadas. Las más frecuentes de estas son las genéticamente determinadas, que son generalizadas genéticas, que tienen un pronóstico favorable y que pueden no evolucionar a una encefalopatía. Pero por otro lado vamos a tener epilepsias del desarrollo, donde ya va a haber una superposición clínica entre las epilepsia ausencia infantil, la epilepsia ausencia juvenil y la mioclónica juvenil, que pueden evolucionar con la edad a otros síndromes que pertenecen a las epilepsias idiopáticas generalizadas, como ser la epilepsia ausencia infantil, que va a evolucionar hacia la epilepsia mioclónica juvenil. Fíjense, las ausencias infantiles van a quedar en el niño, pero para pasar al adolescente, algunas epilepsias mioclónicas juveniles pueden pasar al adulto, las epilepsias con crisis tónico-clónicas solamente. Epilepsias, ausencias juveniles se van a quedar en esta edad, aunque pueden pasar a la adolescencia. Las que tengan mioclonías palpebrales pueden pasar al adolescente, iniciando en el niño. Las epilepsias con ausencias mioclónicas también. Y las mioclónicas de la infancia van a quedar restringidas a la infancia. Pero va a haber otros síndromes generalizados y focales que, como por ejemplo vamos a ver después, aquel que está inducido por la lectura o las epilepsias genéticas con convulsiones febriles plus. O sea, donde va a haber una alteración en el desarrollo. Los electroencefalogramas pueden ser similares, en donde la actividad de fondo va a ser normal y van a tener descargas generalizadas. ¿De qué características? Espigaondas o polipuntaondas de 2,5 hasta 6 hercios, que pueden activarse con la hiperpnea o con la estimulación fótica. De ahí la importancia de hacer electroencefalogramas que incluyan estas activaciones, que tienen que durar, por ejemplo, la hiperpnea 3 minutos y la estimulación fótica a los distintos niveles de estímulos. Hay aparatos que comienzan en 5 hercios, 10, 15, donde sabemos nosotros que en 15 hercios hasta 20 hercios aparecen las descargas en las epilepsias mioclónicas. Y después van descendiendo. Algunos aparatos están seteados así, otros hay que setearlos nosotros. Pero la idea sería que vayan de 5, 10 hasta 15. Estímulos 20 estímulos por segundo. Esta clasificación va a tomar a los síndromes epilépticos ya con encefalopatía epiléptica y o del desarrollo o con deterioro neurológico progresivo. Las vamos a tener divididas en el primer, digamos, en las primeras semanas, de las primeras semanas al sexto mes hasta el año, a los 6 años, a los 12 años y así a las del adulto. Estas son epilepsias que constituyen síndromes severos, como ser aquella que está en los espasmos epilépticos infantiles, que entró dentro de la nueva clasificación, las crisis de espasmos, que pueden ser focales o generalizados, las encefalopatías del desarrollo y las infantiles tempranas, las que tienen activación de punta onda continua durante el sueño, de ahí la importancia a que nosotros hagamos electros prolongados o privados de sueño para encontrar apenas inicia el sueño, en el sueño no REM empiezan a aparecer estas descargas. Podemos hablar del síndrome de Lennox-Gastaut, que se va a desarrollar a lo largo de la vida. Las epilepsias, ayer vimos precisamente uno en el consultorio y vimos las consecuencias a largo plazo de estos síndromes. Epilepsias con crisis mioclónicas atónicas, que también pueden estar limitadas hasta los 6 años. El síndrome de Dravet, que vamos a ver qué significa y que persiste a lo largo de la vida, lo mismo que las crisis focales migratorias, que aparentemente se va a detener solamente en la etapa infantil. Vamos a hablar después de síndromes constitucionales como por ejemplo el Rasmussen, de ese sí vamos a hablar 2 palabras, nosotros hemos tenido, porque si bien está limitado en la infancia, y bueno, nosotros tuvimos casos, hay síndromes típicos y atípicos de Rasmussen, y hemos tenido una chica con debut a los 18, 19 años. Va a haber síndromes epilépticos relacionados con infecciones febriles, los FIRES,
epilepsias mioclónicas progresivas, que van a durar a lo largo de la vida, las crisis gelásticas con amartomas hipotalámicos, son síndromes remediables quirúrgicamente, y las epilepsias de hemiconvulsión, hemiplegia, que se sostienen en la parte de la infancia, aunque algunos hemos visto acá que han evolucionado, depende de la etiología, por ejemplo, alteraciones del desarrollo de la corteza. El síndrome de Rett y el síndrome de Lennox es muchos tipos de crisis. Pueden tener crisis atónicas, crisis mioclónicas fundamentalmente, crisis de caída. El síndrome de Lennox-Gastaut abarca múltiples etiologías. Es una encefalopatía en donde el chico va a tener demora en el desarrollo. El síndrome de Rasmussen es bastante polifacético. Bien, no se sabe, se han encontrado alteraciones virales, hay una respuesta inmunológica exagerada, pero lo concreto es que hay una atrofia hemisférica, ¿sí? Y se requiere tiempo de evolución. Y empiezan con clonías, por ejemplo, clonías focales, y después hay un deterioro de todo ese hemisferio, que vamos a ver cómo son los tratamientos. Y el síndrome de Rasmussen o de Lennox-Gastaut constituyen estos porcentajes de epilepsia que son resistentes a fármacos, que tienen otras comorbilidades, como ser alteraciones del lenguaje, alteraciones del desarrollo. Y el término síndromes en evolución son aquellos casos en que el curso temprano de la epilepsia muestra una evidencia clara de estar evolucionando hacia estos síndromes, pero que aún no presenta todos los criterios obligados. Bueno, acá les dejo todas las abreviaturas por síndromes que tienen que ver con déficit, digamos, o con epilepsias genéticamente determinadas que afectan los determinados canales, que realmente no me voy a referir a cada uno de estos. Y bueno, los que son de etapa preescolar y escolar, que se van definiendo por la genética, y las epilepsias generalizadas idiopáticas, que también las vamos a ir definiendo a medida que va evolucionando el individuo. Otros síndromes epilépticos, edad variable, que son las epilepsias temporales con síntomas auditivos, la inducida por la lectura, la focal familiar, la mesial temporal, que es la que nos interesa a nosotros porque es la más frecuente de las crisis focales, fundamentalmente con la esclerosis mesial del lóbulo temporal, el síndrome de Rasmussen, como les mencioné, y la del lóbulo frontal hipermotor hipercinética del sueño. En este cuadro de epilepsias generalizadas versus epilepsias generalizadas idiopáticas, fíjense que las epilepsias generalizadas idiopáticas, que tienen también a estas epilepsias generalizadas genéticas, es un conjunto de las ausencias infantiles, de la ausencia juvenil y de la epilepsia mioclono juvenil. Cada una de estas, si bien tiene un síndrome determinado, pueden evolucionar hacia otra, a excepción de las epilepsias con crisis tónico-clónica generalizadas que se presentan solas. Ahora, en la clasificación también se agregaron cuáles son las encefalopatías del desarrollo y las encefalopatías epilépticas. Son aquellas que tienen crisis mioclónicos astáticas, las crisis con mioclonías palpebrales, las ausencias mioclónicas, y por otro lado, las que tienen que ver fundamentalmente solamente con encefalopatía del desarrollo, es la mioclónica de la infancia. Entonces, las epilepsias que tienen que ver, que son idiopáticas y generalizadas, son estos 4 síndromes que les mencioné y que se pueden superponer con las otras. Hay otras que presentan encefalopatía epiléptica del desarrollo, que ya las mencioné, como las mioclónicas atónicas, las de ausencia mioclónica y la mioclónica palpebral, y las del desarrollo se van a ver en el lactante como encefalopatía epiléptica y encefalopatía del desarrollo, que son chicos que van a tener crisis generalizadas y van a desarrollar encefalopatías, que van a perpetuarse con discapacidad intelectual, pueden algunas veces tener un coeficiente intelectual normal en el desarrollo. ¿Cuáles serían las otras epilepsias edades variables? Son aquellos chicos que son menores de 18 años como aquellos mayores de los 19 años de edad. Y también se van a dividir en generalizados focales,
y combinados, focales y generalizados, y algunos síndromes asociados a encefalopatía del desarrollo o la encefalopatía epiléptica del niño. También van a tener alteración progresiva del desarrollo si comienzan a una edad más tardía en la vida. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, estos van a ser los síndromes epilépticos generalizados, mioclónica juvenil de ausencias y las tónico-clónicas generalizadas, y los focales, en donde vamos a tener las epilepsias de origen visual occipital, la familiar del lóbulo temporal mesiano y las que tengan características auditivas. Por otro lado, las que constituyen encefalopatías del desarrollo y o epilépticas con deterioro neurológico progresivo. Vamos acá a tener el síndrome epiléptico relacionado a fiebre, el FIRES, que nuestras compañeras han desarrollado trabajos con el FIRES, y el síndrome de Rasmussen. Vamos a tener tanto en las focales que van a ir a evolucionar a generalizada, la esclerosis mesial hipocampal, la epilepsia del sueño hipermotora, epilepsia focal con focos variables, son de inicio focal con progresión a inicio generalizado. Y por otro lado, las combinadas, y por otro lado, las mioclónicas progresivas, que en general comienzan con un buen desarrollo y después hemos tenido pacientes que hacen deterioro neurológico progresivo ya en el adulto. Los síndromes generalizados tienen naturaleza de etiología poligénica, como mencionamos antes, y hay otras epilepsias que son autolimitadas con una herencia presunta compleja, como es la occipital de la infancia de inicio tardía y las del lóbulo occipital fotosensibles. Dentro de las epilepsias focales, como ya les mencioné, con etiología genética o genética y o estructural, son las hipermotoras nocturnas, son las temporales familiares y las que tienen focos variables, así como la autosómica dominante de características auditivas. Después tenemos las combinadas, como es la epilepsia refleja inducida por la lectura, los síndromes epilépticos de encefalopatía del desarrollo, encefalopatía epiléptica o ambas, o las encefalopatías con deterioro progresivo. Estas son las mioclónicas progresivas y el síndrome de estado epiléptico facilitado por fiebre, que es el FIRES. Estas dos patologías pueden desarrollarse en chicos previamente normales, en individuos previamente normales, y van desarrollando este síndrome a lo largo de la vida con consecuencias severas. Otros, edades específicas, que habría que ver su etiología específica a definir. Esta sigue siendo un gran interrogante si, digamos, el inicio en la infancia, como vamos a ver ahora, conlleva la gliosis o inician con gliosis que conlleva el deterioro. Y la otra es el síndrome de Rasmussen, en la cual me voy a referir. Este cuadro se los dejo, que lo van a tener después en el campus, con todas las características de cada una de estas enfermedades. Y me voy a referir específicamente, acá tienen la epilepsia hipermotora del sueño, y me voy a referir a, bueno, acá les dejo la manifestación clínica y lo que se encontró específicamente en el sueño con estos pacientes, en donde, por supuesto, la resonancia es, acá tienen la displasia transmanto en este paciente, o sea, donde la etiología y la manifestación clínica van a constituir un síndrome determinado. Y vamos a hablar de los criterios diagnósticos, que es lo que nosotros más frecuentemente vemos, la epilepsia mesial temporal. Dentro de la forma familiar, vamos a ver que tiene un modo de herencia complejo, que típicamente inicia en la adolescencia o en la edad adulta, que tienen crisis focales que pueden preservar la conciencia. Todo va a ser referente a la semiología del lóbulo temporal, donde las auras sensoriales siempre tenemos que hacer una disquisición. Si el aura es el inicio de la crisis o si el aura es algo premonitorio, la realidad es que, y es tan importante la semiología crítica, que el aura es el inicio, es la parte ictal de la crisis, es una sensación no solamente
disautonómica, auditiva, visual, sino que va a ser el inicio de la crisis de características sensoriales que después va a tomar otras formas, que después va a progresar según la red. Estos pacientes pueden tener una resonancia normal y una respuesta favorable al tratamiento. Y en algunas familias va a ser bien heterogénea y va a comprender fundamentalmente, y es lo que tenemos que preguntar en la anamnesis, los antecedentes de crisis febriles. ¿Qué vamos a tener en la resonancia? Y una atrofia hipocampal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Como vamos a ver en las próximas clases, desarrollan lo que es una epilepsia resistente y ahí vamos a ver qué significa la epileptogénesis, cómo se genera un foco epiléptico, cómo hay una disminución de respuesta a los fármacos en estos pacientes. Va a ser mandatorio en estos pacientes las alteraciones críticas sensoriales o autonómicas, pueden evolucionar a una discapacidad intelectual, pueden tener anomalías epileptiformes generalizadas. No esperemos siempre encontrar anomalías focales en las epilepsias del lóbulo temporal. Pueden ser bilaterales y aunque a veces son independientes, pero en general inician siempre en un hemisferio y la rápida conducción hacia el hemisferio contralateral manifiestan a través de electroencefalogramas intercríticos ambos temporales. Las imágenes pueden ser anormales o pueden evidenciar atrofia y sí hay que ver los estudios genéticos en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de un síndrome de etiología específica, tenemos que definirlo según la clínica, el electroencefalograma, la neuroimagen y el correlato con la genética. Mejoró el reconocimiento clínico de estas etiologías autoinmunes o metabólicas en el último tiempo porque se benefician con un tratamiento puntual, ¿sí? Por ejemplo, el déficit del GLUT. Vamos a hablar ahora de la que nos preocupa a nosotros, que es la epilepsia mesial temporal y que es la que tenemos que reconocer rápidamente. Son crisis focales que pueden o no iniciarse con alteración de la conciencia, que pueden o no iniciarse con las sensaciones autonómicas. ¿eh? Cuando nosotros interrogamos a un paciente, lo tenemos que preguntar, porque muchas veces los pacientes no pueden identificar si esto es una sensación nauseosa, y ellos lo describen muy bien, la sensación epigástrica ascendente, el malestar abdominal, la náusea, la palidez, el sofoco, la taquicardia, con alteraciones cognitivas. Y esto el paciente también tiene temor de decirlo, que esas son las alucinaciones de lo ya visto o lo jamás visto, porque está muy relacionado a trastornos psiquiátricos. Siempre decimos que la epilepsia se desarrolla en el adolescente, si bien empezó cuando tenían crisis febriles en la infancia, digamos, es el desencadenante probablemente, secundario a una infección viral o lo que sea, que comienza ahí la esclerosis hipocampal, en donde el paciente tiene miedo de decir que sí, que se siente diferente, que se siente despersonalizado, que ya ha entrado a la habitación en alguna otra oportunidad cuando la verdad ingresa por primera vez, o le parece desconocido su lugar habitual, y pueden tener alucinaciones del tipo olfatoria, del tipo gustativa. A esto se lo llama aura. Esto es el inicio de la crisis. El pródromo es aquello que inicia 24, 48 horas antes. ¿Cuál es el pródromo en la epilepsia del lóbulo temporal? La irritabilidad, la necesidad de la falta de sueño muchas veces, pero fundamentalmente el trastorno del humor. Esto pueden tenerlo los crisis temporales. Inician 24 48 horas antes, donde parecería ser que la crisis comienza a reacomodar las alteraciones de los neurotransmisores. No siempre las crisis del lóbulo temporal quedan ausentes o quedan con ruptura de contacto. Este término un poco cayó en desuso en la nueva clasificación. Empezaron a decir con compromiso de conciencia, sin compromiso de conciencia, con preservación de conciencia, sin preservación de conciencia. ¿Qué es conciencia? Hoy se dice que la conciencia es el recuerdo de lo que ocurrió y la alerta, el estado de alerta o la respuesta es responder rápidamente a cada una de las consignas eh, que se le indican al individuo en el momento de la crisis.
Entonces, preserva la conciencia, sí, puede ser el único tipo, o sea, el único tipo de forma de inicio de la crisis. Pero es posible que después no se reconozcan como crisis, porque el paciente olvida, ¿eh? Muchas veces se olvida. Entonces, nuestro interrogatorio es al individuo y a los testigos. Eh, La epilepsia del lóbulo temporal también inicia en la infancia. De hecho, hay muchos chicos operados. En el Garraham tienen experiencia con la epilepsia temporal, en donde se vio esclerosis mesial temporal en chicos, muchas veces vinculados a herpes 6. Eh, la esclerosis hipocampal, factores genéticos estructurales o patologías inmunitarias van a constituir o van a contribuir a este síndrome. Se necesita la neuroimagen. ¿M? La cirugía de epilepsia puede tener, de hecho, los trabajos de Wiebe demostraron que la cirugía y la cantidad de fármacos que se le daban a los pacientes en epilepsias fármaco-resistentes era lo mismo, con lo cual ya hay una tendencia y ya se lo coloca en los libros como síndrome remediable quirúrgicamente, el de la esclerosis mesial temporal. Sí, las consecuencias a largo plazo podrían ser el deterioro de la memoria, por eso siempre conviene estudiar a los pacientes desde el punto de vista de los test neurocognitivos, sabiendo que en los test neurocognitivos se manifiesta un poco la lateralidad, donde los test ofrecidos por estímulo verbal en las epilepsias mesiales temporales izquierdas van a estar alterados y los test ofrecidos por la memoria visual van a estar alterados en la lateralidad derecha o contralateral a la dominancia manual. Eh, bueno, sí, la mayoría de los estudios se han hecho digamos, en centros especializados, por eso va a haber un sesgo de derivación de pacientes farmacoresistentes. La prevalencia en estudios poblacionales se lo calculó entre 1,7 por 1000 personas. Y la resistencia a los fármacos en la esclerosis mesial temporal con esclerosis hipocampal es menor, entre un 55 a 66 por 1000 personas, con incidencia estimada entre 3,1 a 3,4 por 100.000 personas por año. Entonces, ya dijimos que en la edad de inicio de las crisis resistentes van a ser en la edad adolescente y en los adultos. No tienen predominio de género, muchas veces los antecedentes personales o perinatales son normales y el examen neurológico va a ser normal, aunque a veces puede haber clonías faciales contralaterales a la lesión. Sí es importante el antecedente de crisis febriles en la infancia y muchas veces si son prolongadas, entonces esto sí puede conllevar a una esclerosis mesial temporal. El neurodesarrollo de estos individuos hasta que se desarrolla en la etapa de la adolescencia es normal. Ya en la etapa de la adolescencia, cuando empiezan a haber crisis reiteradas, los chicos ya tienen alteraciones del aprendizaje y alteraciones cognitivas. El curso de la enfermedad es la resistencia precisamente a fármacos y el mejor resultado, como dijimos, habiendo anomalías estructurales, que pueden ser displasias, que pueden ser esclerosis mesiales, va a ser la neuroimagen y va a ser la cirugía. Ya lo hablamos esto, las alteraciones de la conciencia, se quedan detenidos, arresto motor, con automatismos. ¿Qué es el automatismo? Bueno, el automatismo entraba dentro de la clasificación como una alteración de características motoras, en donde va a haber chasquido de labios, siempre va a haber oromandibulares en general, automatismo de los miembros, y acá empezamos a hablar de lateralidad, ¿no? Donde los automatismos de los miembros con las manos, como hace el parkinsoniano, como, digamos, fregar los dedos, o movimientos clónicos de una mano, van a ser unilaterales al foco. Si la distonía va a ser contralateral, porque va a afectar la crisis va a afectar a los ganglios de la base unilaterales que se van a manifestar con una postura distónica de la mano de manera contralateral o versiones oculocefálicas contralaterales, porque se va a difundir la crisis hacia áreas motoras. Y el lenguaje puede estar preservado
en epilepsias temporales mesiales no dominantes, pero va a estar ausente en las dominantes. Y después vamos a tener una confusión posterior. Estos pacientes, si el foco no se detiene, digamos que los neurotransmisores no se organizan para evitar la difusión, bueno, se pueden observar crisis tónico-clónicas y después al final la típica postura del 4, en donde la extensión del miembro va a dar lateralidad contralateral al foco. Esto después, en algún momento lo vamos a ver cuáles son los signos de lateralidad en determinadas epilepsias. Los estudios que podemos realizar, si tenemos imágenes normales en una esclerosis mesial temporal, es el PET, tomografía por emisión de positrones, que nos va a servir en los periodos interictales. En FLENI los estudios que se hacen de PET en epilepsia del lóbulo temporal es con un electroencefalograma simultáneo, donde nosotros vamos a demostrar que no hay crisis, pero sí hay un consumo metabólico en ese lóbulo. Intracrisis, podemos hablar del SPECT. El SPECT va a hablar de la hipoperfusión del lóbulo temporal correspondiente, interictal, pero va a haber una hiperperfusión ictal. Dentro de los 20 segundos de iniciada la crisis, hay que inyectar el radiotrazador para que pueda localizar mejor la descarga. Acá no disponemos millones de dólares, el magnetoencefalográfico, donde las espigas interictales van a estar localizadas en el temporal. Los hallazgos neurofisiológicos los mencioné, y es muy importante las manifestaciones psiquiátricas, la evolución de la epilepsia del lóbulo temporal, así como otras afectan la cognición, vamos a tener manifestaciones psiquiátricas. Se los mencioné la otra vez que vamos a tener pacientes que van a tener psicosis preictales, ictales y posictales. Las posictales en general se desarrollan después de un cúmulo de crisis generalizadas tónico-clónicas y entonces van a quedar los pacientes como un antagonismo entre la irritabilidad de la crisis y la depresión de los neurotransmisores, donde van a estar catatónicos algunos, donde van a desarrollar una alteración psiquiátrica. También les mencioné el trastorno disfórico intercrítico o trastorno de la personalidad que tienen estos pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, como ser la hiperreligiosidad, la locuacidad, la hipergrafia. Algunos pacientes desarrollan sábanas, pensamientos religiosos exagerados, etc. Esto lo van a tener los epilépticos fundamentalmente del lóbulo temporal de mucho tiempo de evolución. Sí vamos a tener otras epilepsias que están, para hacer diagnóstico diferencial, que están dentro que tienen una severa conexión, importante conexión con el lóbulo límbico, pero que son, digamos, epilepsias que están de inicio por fuera estrictamente de la región mesial, pero con alta vinculación, como van a ser las epilepsias insulares. La corteza insular es bastante típica, la crisis, porque inicia con una sensación de ahorcamiento. Otros movimientos clónicos o distónicos, como ya les mencioné, van a estar vinculados a la corteza motora. Otros, los sensoriales, como por ejemplo el hormigueo, el entumecimiento, que tienen que ver con el lóbulo parietal, así como la actividad hipercinética, movimientos violentos, en donde va a estar vinculado el frontal, los síntomas visuales, que se pueden iniciar en el lóbulo occipital, los auditivos en la corteza lateral temporal, y las crisis gelásticas, que son crisis de risa. Hay crisis gelástica y crisis acrísticas, que son las del llanto, pero las gelásticas son bien típicas de los amartomas hipotalámicos. El electroencefalograma en este caso de crisis es fundamentalmente importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener una actividad de fondo normal, cosa que es distinto de lo que es una encefalopatía. Encefalopatía tiene un electro sumamente lento. ¿Va a haber focos temporales? Sí. Puede estar incrementada por la hiperapnea y con la privación del sueño, fundamentalmente. Podemos tener actividad epileptogénica delta rítmica intermitente temporal, delta rítmica intermitente temporal como intercrítica epileptogénica, y cuando tenemos crisis se inicia con una depresión del voltaje y con después descargas rítmicas llamadas descargas reclutantes frontotemporales.
O sea, van a iniciar el temporal con una rápida difusión frontotemporal homolateral y van a ir hacia el otro lado. Pueden ser un ritmo tita, es lo más característico del lóbulo temporal, puede iniciar con un alfa o puede haber espigas o forma de complejo. Fíjense cuánta actividad epileptogénica tenemos descritas críticas en epilepsia del lóbulo temporal. Puede haber también inicio de síntomas clínicos que preceden al electroencefalograma de superficie. Recuerden que el electroencefalograma de superficie, dado que el hueso, las meninges, el líquido, etcétera, actúan como una cancelación de la actividad eléctrica cerebral, se interponen ante la actividad eléctrica cerebral, entonces puedo tener descargas profundas, pero no estar visualizadas en la superficie. La neuroimagen es fundamental. ¿Dónde la vamos a ver mejor? Y bueno, en el eje perpendicular al eje largo del hipocampo, incremento de la señal en corte-FLAIR y T2, siempre con un Tesla 1.5. Podemos llegar al 3 Tesla, pero bueno, con 1.5 lo vamos a ver. Vamos a tener atrofia de ese hipocampo, disminución del volumen, y en un 15% van a tener esclerosis hipocampal con otra anormalidad, con displasias corticales focales u otras patologías adquiridas, esto llamándose patología dual. La esclerosis hipocampal, si está asociada a displasias del tipo 2A, la vamos a ver más en la infancia, y es importante una cuidadosa evaluación prequirúrgica para saber cuál es la lesión primaria responsable. Recuerden que muchas veces cuando se hacen cirugías del lóbulo temporal, podemos colocar electrodos intracerebrales o ir directamente a la cirugía con electrocorticografía para ver la extensión de la lesión. La genética entonces va a estar involucrada fundamentalmente en las crisis febriles plus, y vinculada a una mutación de los genes canales del sodio. La identificación entonces influye en el tratamiento porque las medicaciones anticrisis vinculadas al bloqueo de canales del sodio puede agravar las crisis. Y hallar una causa genética no va a contraindicar la cirugía en estos pacientes farmacoresistentes. Los diagnósticos diferenciales son importantes. Por ejemplo, el herpes virus puede iniciar con crisis epilépticas de semiología temporal y después desarrollar encefalopatías agudas. Las esclerosis hipocampales, las displasias corticales, etcétera, que ya lo mencioné. Y valorar si estas no son crisis extratemporales, que pasan por el lóbulo temporal mesial y es el que más tiene una expresión más frondosa de la semiología. Y por otro lado, hacer el diagnóstico diferencial entre eventos paroxísticos no epilépticos. Bueno, acá les dejo este cuadro, que ya lo hablamos recién. Les voy a pasar lo que es la epilepsia de Rasmussen. A ver si puedo. No, no está disponible. Bueno, la epilepsia de Rasmussen es un síndrome focal. Inician entonces con una crisis de características focales y lo que vemos fundamentalmente son espigas del lado homolateral al foco y que producen una severa alteración del electroencefalograma. Nosotros acá tuvimos una paciente que empezó con clonías de la mano derecha, después fue progresando en los meses a una severa alteración del lenguaje, después hizo crisis generalizadas y bueno, como en este chico, fíjense cómo se desarrolló la epilepsia, que llegan a una hemiatrofia fundamentalmente del hemisferio. Esto nos pasó con esta paciente. Y finalmente tuvimos que hacer una cirugía desconectiva para evitar que las crisis o que el cerebro contralateral aprenda a descargar y se tornen crisis generalizadas. La epilepsia refleja la lectura, es un síndrome que sí existe, que combina características de epilepsia generalizadas y focales, que se ven crisis mioclónicas en músculos orofaciales desencadenadas por la lectura, que van empeorando, y que tiene una naturaleza poligénica.
Dos palabras sobre las crisis reflejas, que son crisis reflejas a la luz, por ejemplo. Yo tengo una epilepsia mioclónica que siempre tiene que andar con lentes oscuros, no hay medicación, existen pocas medicaciones. Si bien lo considero como tanto como una crisis como las de la lectura, eh, tienen desencadenantes específicos, características electroclínicas, etiología y pronóstico diverso, pero decidieron no incluirla de estos síndromes. Y la fotosensibilidad es bastante común en estos pacientes. Por último, entonces, las encefalopatías del desarrollo, que incluyen desarrollo cognitivo, neurológico o psiquiátrico, hay un estancamiento en la progresión del desarrollo. La encefalopatía epiléptica se debe específicamente a la actividad epiléptica per se. ¿Mm? Y después hay una combinación entre ambos. Y por otro lado, entonces va a haber pacientes que progresivamente van a tener deterioro cognitivo. Yo tengo una paciente que inició con crisis mioclónicas, era una epilepsia mioclónica típica, hoy día está progresando hacia una ataxia cerebelosa, por ejemplo, hacia crisis mioclónicas persistentes y mucho deterioro cognitivo. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades de la FORA, por ejemplo. Bueno, y acá tenemos vinculadas al desarrollo con etiología genética, estructural, metabólica, infecciosa o inmunológica, las mencionadas acá debido a alteraciones en los canales iónicos y otros síndromes complejos como el RET, esclerosis tuberosa, síndrome de Angelman, etc. Bueno, acá les dejo el cuadro. Tenemos que ver dentro de las etiologías estructurales, esto lo vemos bien con la resonancia. Las lesiones adquiridas son las hipóxicas isquémicas, los traumatismos, los ACV, y las metabólicas, que son las patologías mitocondriales, las lisosomales, las infecciosas por citomegalo, toxo, etcétera, las patologías inmunológicas vinculadas a anti-NMDA, por ejemplo. Todas estas van a producir deterioro y van a desarrollar encefalopatías epilépticas. Bueno, esto es un cuadro que nosotros vemos, epilepsias para encefalopatías mioclónicas progresivas. Esto se los voy a dejar para que lo lean. Y por último, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Si tenemos un fenotipo clínico, el uso de video casero también es importante para nosotros, estudios de electroencefalograma dirigidos, identificar el síndrome, investigaciones dirigidas, ver historia familiar, estudios genéticos y cuál es la presentación electroclínica, ¿sí? Bueno, a veces las decisiones terapéuticas van a estar orientadas, por ejemplo, en estas epilepsias de origen occipital, ver qué pasa con las epilepsias mioclónicas juveniles. Muchas veces la carbamazepina puede agravar el cuadro y simular la progresividad. Sí, evitar en las epilepsias mioclónicas progresivas la fenitoína y establecer bien la esclerosis mesial temporal y si tiene una canalopatía concomitante, ¿sí? Estas serían las cirugías que se podrían aplicar a estas epilepsias y fundamentalmente cuando nosotros vemos una etiología genético-estructural, ver si, por ejemplo, las que van por la mTOR, la vía mTOR, como la esclerosis tuberosa, si hay un tuber predominante que produce crisis, bueno, muchas veces se intenta una cirugía. Y para las epilepsias que tienen múltiples tipos de crisis, como las de Dravet asociadas a esclerosis mesial temporal, no vamos a tener una buena solución quirúrgica, ¿sí? Importante reconocer las autoinmunes para identificarlos en forma temprana, con tratamientos, precisamente inmunoterapia, eh, y tratar de investigar cuáles son los autoanticuerpos específicos. En las epilepsias autoinmunes, acá la doctora ha estudiado muy bien UFIRES, y las encefalopatías de Rasmussen, tratarlas lo más adecuadamente posible al inicio para evitar su deterioro, ¿sí? Bueno, ya hablé de esto, la desconexión, etcétera. Bueno, esto se los dejo.
La flexibilidad diagnóstica, tratar de delimitar estrictamente los síndromes. Puede haber fenotipos expandidos o más restringidos, puede haber nuevas etiologías identificadas, asesoramiento genético y planificación familiar. Bueno, y todo esto ya lo hablamos, lo más importante, y la importancia continua del diagnóstico sindrómico, ¿sí? Bueno, gracias. Dejamos espacio para preguntas. Recording stopped. Doctora, una consulta. Hubo muchos conceptos. ¿El video cuándo estaría para volver a verlo? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya tenemos el campus. Les pido por favor que ya creo que todos dieron el presente, es muy importante cuando ustedes hacen el Excel, pongan los datos exactamente como son. Los números son importantes. ¿Qué es lo importante? Que ustedes pongan bien el quit, porque se les va a dar el certificado y si ustedes no tienen bien los datos, no se puede emitir ese certificado. O sea que su nombre específicamente y su mail tiene que estar bien escrito. Vuelvan a revisar, por favor, los PowerPoint, los Excel. El Excel tiene que estar bien escrito. Y entonces ya vas a mandar uno nuevo. Para completar y que ahí lo completen con los datos que quedan en el certificado. Bueno, acá tenemos a la secretaria, que es la doctora Camila. Hola. No, lo que decía es que vamos a mandar un nuevo Excel que se los mandamos por mail, un Drive para que completen y completenlo exactamente igual a como quieren que estén sus datos en el certificado, o sea, nombre y apellido completo, el quill que esté, bueno, también bien y completo, el DNI también, el hospital a donde pertenecen y todo, así el certificado lo hacemos con esos mismos datos que ustedes pusieron. Buen día. Eso es importante, después vamos a subir otras clases. La clase que viene va a estar la doctora Doldán. La otra clase vamos a hablar de epileptogénesis. Como verán ustedes, uno supone que la mayoría del auditorio ya tiene nociones y está trabajando en epilepsia, o sea que serían unas clases para refrescar algunos conocimientos que por ahí en la práctica diaria los pasamos de largo. Pero el mensaje de esto es saber que la epilepsia es heterogénea, saber la necesidad que tenemos nosotros de profundizar en el estudio del electroencefalograma para poder clasificar. Y por otro lado, sí es interesante en las epilepsias conocer que hay una diversidad y que la clínica es muy, muy importante, ¿sí? La clínica, el interrogatorio, la anamnesis, no importa que pierdan tiempo, ya sé que no tenemos nunca tiempo, pero es importante la comorbilidad, ver al paciente, preguntarle al paciente y preguntar a testigos. Ayuda, obvio, mucho los videos caseros. Pudimos diferenciar muchas veces crisis de eventos paroxísticos no epilépticos, que están vinculados a factores anímicos, etc. Si podemos trabajar con psiquiatras mucho mejor y profundizar en el estudio a través de los estudios neuropsicológicos. Eso aporta bastante datos en el estudio de las epilepsias. Así que bueno, creo que nada más. El campus sí es importante, vamos a subir cosas, así que por favor les pido que sean partícipes, que entren al campus, es importante porque la municipalidad después, bueno, digamos, la dirección ¿cómo se llama? Este, sí, del gobierno de la ciudad o digamos la DGI, la dirección bueno, que hace estos cursos, van entrando de vez en cuando y ven si ustedes entran o no a la plataforma. Que todavía no está, que ahora les estamos... Sí, sí, ya les vamos a mandar en esta semana, les vamos a mandar a más tardar todo esto para que puedan ver. Así que bueno, sin más preguntas, no hay nada en el chat. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces.